Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, ideólogo del movimiento de internautas y personas latinoamericano, que hoy día les va a hablar acerca de cómo Correa se va a convertir en el precursor latinoamericano del telegobierno. ¿Cómo es eso? Estamos viviendo una época en que, gracias al coronavirus, estamos viviendo la teleeducación. También estamos viviendo las compras por internet, el telecomercio. Estamos viviendo la telemedicina, la telepsicología. Cosas tan importantes y sustanciales de las cuales no es que depende un país, depende la vida de cada ser humano. Muchas personas están acudiendo ahora a la telemedicina para saber qué hacer cuando tienen la pandemia, cuando tienen el coronavirus, el COVID-19. Y esto se debe a que el sistema, la cuarentena, nos ha obligado pues al distanciamiento social y al distanciamiento social a modificar nuestras relaciones. Si esto sucede en el círculo cercano, en el círculo íntimo, se abre la certera posibilidad de que los gobernantes en los próximos años ya no tengan necesidad de estar en el palacio de gobierno para gobernar. Es más, se da la posibilidad de que puedan gobernar desde otros países. De alguna manera, nosotros, los países que estamos en el patio trasero de los Estados Unidos, hemos vivido esto de manera personal, constante, consciente. Hemos sentido eso. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Ecuador, sabemos a ciencia cierta que el presidente que tenemos no debe estar en el poder porque tiene menos del 10% de la credibilidad, y en ese caso, de acuerdo a la historia de Ecuador desde 1979, en que empezamos este nuevo ciclo de periodos electorales, antes tuvimos juntas militares, entonces nos queda claro que las personas y los presidentes que tenían menos del 10% de credibilidad, de popularidad, simplemente eran separados, y así llegamos a tener 17 presidentes desde 1979 hasta la fecha. Pero sucede que con Lenin Moreno algo no cuadra. No sucedió eso. Tenía y tiene una credibilidad tan baja y sin embargo no ha sido derrocado. ¿Cómo pudo pasar esto? Esto sucede porque nosotros como país no somos manejados ahora desde Ecuador. Nosotros como país somos manejados desde Estados Unidos, directamente desde el Pentágono, desde la DEA, que ella es la que dice al gobierno lo que tiene que hacer. Y es este gobierno, manejado desde los Estados Unidos, el que nos manda al Fondo Monetario Internacional, el que nos manda militares norteamericanos que hacen rotación periódica en las bases de Manta y de Galápagos, y al mismo tiempo supervisan la obediencia y sumisión del ejército ecuatoriano, o que nos mandan instructores para nuestros agentes antinarcóticos de la policía. Este es el mecanismo mediante el cual hay un telegobierno. Nos gobiernan desde los Estados Unidos a través de la embajada norteamericana o inclusive de formas directas. Recordemos que el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, era uno de los instructores de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que enseñaba a otros ministros de América Latina, ministros de defensa de América Latina. Era un instructor de ministros de defensa del denominado patio trasero. No enseñaba a ministros de defensa de Cuba, ni de Nicaragua, ni de Venezuela. Enseñaba específicamente a ministros de los países que se consideran que están dentro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Así, y bajo estos antecedentes,
se viene la seria posibilidad de que Rafael Correa, que ha sido impedido de gobernar mediante mecanismos de dudosa honestidad, de dudosa transparencia, que ha sido víctima de una persecución política, que ha sido víctima de una guerra mediática, que ha sido víctima de intentos de terminar con su vida, porque en la campaña del 2017, cuando hizo la campaña por el no, pues fue atacado y su vida corrió riesgo. Se ve obligado a gobernar desde el extranjero. Pero ¿cómo puede gobernar desde el extranjero? Mediante una persona que llega al poder, en este caso Andrés Arauz, y esa persona que llega al poder respaldado por Rafael Correa va a ser la persona que va a responder directamente a los criterios de Rafael Correa. Más o menos como cuando usted tiene una fábrica y contrata a un gerente. Entonces usted le dice al gerente, bueno, yo quiero tales cosas, y el gerente pues se encarga de hacer que las cosas funcionen. Más o menos así es como está y como va a funcionar posiblemente el gobierno no solamente de Ecuador, también el de Bolivia. Porque ya sabemos que el presidente no puede gobernar desde el país. Sin embargo, esta telemedicina, esta telegobierno ya es posible, no era posible antes, porque antes lo que teníamos, por ejemplo, durante la colonia, teníamos un emperador que gobernaba todo lo que eran sus colonias en América Latina desde España, y tenía el problema de la distancia. Los medios de comunicación no eran los que tenemos ahora, que tenemos información en tiempo real, sino que una información tardaba 6 meses en llegar a Ecuador, una orden del rey. Entonces era muy lento la comunicación y había una falta de contacto directo del emperador con su virrey, con sus capitanías generales, capitanes generales, o con sus presidentes de las reales audiencias. Esta falta de contacto real hizo que estos funcionarios de la colonia dijeran que ellos eran la representación no solo del presidente, del rey, sino también de Dios, inclusive con el obispo al lado, y decían que ellos podían hacer lo que les daba la regalada gana, porque Dios estaba muy arriba y el rey estaba muy lejos. Así se crearon dos mundos. Un mundo que era el mundo de España, que era un mundo que andaba oliéndole, como se dice, los pedos a Francia, al rey Luis XIV, que era el rey absolutista, opulento, que imponía las modas y las costumbres en Europa, mientras que en América se producía una verdadera disolución, una separación con España, que estaba encabezada por la misma Iglesia Católica, por los jesuitas, que después fueron expulsados, y por todos aquellos criollos que querían ya pues librarse de esta aristocracia española que los despreciaba, los manejaba y los maltrataba mal. Así se originó la independencia, porque teníamos un gobierno que estaba ausente, un gobierno distante, ausente. Después hemos vivido 200 años con un gobierno colocado en el Palacio de Gobierno. Pero ¿qué problema tienen los gobiernos? Ya han tenido los 202 gobiernos que hemos tenido en estos 199 gobiernos que hemos tenido en estos 200 años de vida. Estos 119 gobiernos que hemos tenido en los 200 años de vida han tenido siempre el mismo gran problema que tiene ahora Rafael Correa. Primero, vivían en el palacio, pero en el palacio era un lugarcito donde enseguida le caían, como se dice, las telarañas, le caían la lepra, le caían todo ese círculo que siempre cae al presidente cuando llega al palacio. Ya es una
forma de supervivencia, una forma de relación social, ya es una tradición. Y entonces, este círculo llamado el círculo cercano, es un círculo que le dice al presidente, mire para acá, mire para allá, mire para arriba, mire para abajo, y es así como lo tuvieron embobado, sin darse cuenta, por ejemplo, que a la vuelta de la esquina, pasando la pared de al lado, en el mismo edificio estaba Lenín Moreno, ya, como era tradición, haciendo lo que han hecho todos los vicepresidentes en este país. Ya desde el momento en que Velasco Ibarra tuvo presidentes, señaló en sus 5 mandatos que un vicepresidente solo era un conspirador a sueldo, y en eso terminó siendo Lenín Moreno. Pero tenía un circulito cercano. Teníamos una ministra de Defensa, Fernanda Espinosa, que le mostraba los dientes, mientras que por abajo ya estaba haciendo su jugada. Teníamos un Richard Espinosa, el primo de ella, que manejaba el seguro, y ya le mostraba los dientes, y era el niño mimado. Los 2 serranos de Quito, expertos en esas muecas, porque soy de Quito y sé cómo se comporta la gente. Y bueno, teníamos la gente de la costa que también le hacía sus jugarretas, y ahora vemos cómo los asambleístas de Alianza País de la provincia de Manabí, del Guayas, se repartieron los hospitales y le traicionaron a Correa. O sea, ¿cómo llegó a crearse este círculo cercano, que después se convirtieron en asambleístas, en alcaldes, en prefectos, y le dieron la espalda? Es más, de tratar, llegaron hasta a traicionarlo. La secretaria que le servía el cafecito fue la primera que fue a denunciar en el caso de sobornos. Este círculo cercano ha sido la tortura y ha sido lo que le impide a un presidente, no solo Rafael Correa, a todos los presidentes, ver un poquito más allá. La ventaja de este sistema que estamos pensando que va a tener que desarrollar Rafael Correa es que desde allá, desde Bélgica, o a lo mejor desde Argentina, o tal vez desde México, va a poder ver, gracias a la tecnología, al internet, a las noticias, a las redes sociales y a todo, mucho mejor que cerrado aquí. Porque aquí no lo dejan ver, lo tienen aturdido, lo tienen como toro en corrida de toros, que le sale por aquí el hombre que le pone el pico, el otro que le pone la capa, el otro que le pone las banderillas. Bueno, más o menos así, ¿no? Como un toro de lidia. Así le tienen a los presidentes aquí en Ecuador. Entran al palacio y son toros que hay que estarle jugando. ¡Ole, ole! ¡Métele la puñalada! Ya. Eso es lo que hemos vivido en Ecuador. Rafael Correa tiene la posibilidad ahora de gobernar desde Bélgica, gracias a la tecnología, y de tener mucha más información, de tener la posibilidad de controlar desde Bélgica, inclusive desde el espacio, con imágenes satelitales, si hay incendios, si hay catástrofes naturales, si hay desbordamiento de ríos, mejor que yendo al lugar. Esto es la revolución que estamos viviendo en este momento y que le va a permitir a Rafael Correa gobernar, pero para eso necesita una persona de su confianza que específicamente sea capaz de ser el interlocutor de él aquí en el país. Cuando nosotros vayamos a votar por Andrés Arauz, tenemos que estar absolutamente claros, y Andrés Arauz tiene que estar absolutamente claro, que él no es el que va a gobernar. Él es la persona que va a dar cumplimiento a las ideas, a la experiencia, a la vivencia, a la imaginación y creatividad de Rafael Correa. Porque nosotros lo que estamos apostando cuando votamos por Andrés Arauz es por Rafael Correa. Andrés Arauz no lo conocemos, no sabemos quién es, y lo que sí sabemos es que es ha sido un muy buen estudiante de economía, y nada más, que ha estudiado un montón de cosas de economía, pero no tenemos el conocimiento, no es una persona que
se haya ganado nuestro corazón, que esté en nuestra inteligencia, que lo hayamos conocido antes, no sabemos ni quién es. Entonces, el nuevo gobierno que se va a fraguar en Ecuador es un telegobierno en que Rafael Correa desde Bélgica va a poder ser el hombre que tome las decisiones con una ventaja: no tiene que exponerse físicamente, no tiene que estar cercado por todo este círculo de visitantes frecuentes de los palacios de gobierno de cualquier presidente. Tampoco corre el riesgo de que le hagan altares y celebren risa y le hagan fiestas y le hagan bailones y le seduzcan, le coqueteen, le ganen la moral, le hagan reír, le ganen con un chistecito. No, 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 no. El hombre puede mirar desde lejos, como cuando un jugador de ajedrez se puede distanciar un poquito, como el entrenador, que ve el partido desde fuera de la cancha. Y desde fuera de la cancha le dice a los jugadores: esto es lo que tienen que hacer. Más o menos en este momento, la forma de gobierno de Lenín Moreno, de Rafael Correa, es ser como el entrenador que dice a su equipo de fútbol: esto es lo que vamos a hacer, pero yo no voy a jugar el partido, yo no me voy a meter en la cancha, a mí no me van a poder venir a patear, tampoco me van a sacar expulsado de la cancha. ¿Entienden? Y así es como aspiramos que sea la idea de gobierno cuando votemos en las próximas elecciones por Andrés Arauz. Muchas gracias.